justo hay dos personas que están accediendo y hay admitir a la... Ya, ahora sí. Accedieron las últimas personas que estaban en la sala de espera. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Muy bien, ya estoy compartiendo. ¿Me pueden confirmar si es que ven mi pantalla, si ven la presentación? Sí, ahí Mariela me dice que sí. Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestro módulo número 3 ya del curso de herramientas de administración financiera en la nueva educación pública. El módulo 3 trata sobre el ciclo presupuestario, control y rendición de cuentas. El día de hoy corresponde a la clase número 1 y el día jueves vamos a estar teniendo nuestra clase número 2 correspondiente a este mismo módulo. Al igual que el módulo de ética, este módulo se divide también en dos clases. Y comenzamos entonces este módulo recordando y citando lo que aparece en el artículo número 1 de la Constitución de la República, el cual indica que el Estado está al servicio de la persona humana y la finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Acá, en este primer artículo nos figura, si bien recuerdan, un concepto que hemos estado hablando mucho nosotros durante el módulo número 2, que es el bien común, promover el bien común. Y como hemos reiterado en el módulo número 2, finalmente, el propósito, el rol de los funcionarios públicos siempre va a ser velar por el bien común. Y esto está relacionado directamente por cuál es la descripción que aparece de Estado dentro de nuestra Constitución. El Estado posee una serie de recursos económicos de los cuales se vale para financiar los bienes y servicios que entrega en áreas como salud, educación, vivienda, cultura, previsión social, entre otras. Estos recursos deben ser administrados y gestionados de manera eficiente y transparente para alcanzar el bien común. Es importante, finalmente, que cada servicio cuente con las orientaciones estratégicas que guíen el quehacer institucional y faciliten la toma de decisiones. Dentro de esta frase nos quedamos con lo importante es que se da por cierto de que el Estado cuenta con recursos económicos y que estos recursos económicos están en función de poder financiar todos aquellos bienes y servicios que el Estado provee a la ciudadanía, en todos aquellos servicios como salud, educación, vivienda, cultura, entre otros, los cuales el Estado se debe hacer responsable y ser garante de de poder suplir estas necesidades. Un principio básico de la economía y que siempre nos rige al momento de la toma de decisiones es que, recordarán ustedes, se habla mucho de este concepto de que las necesidades son infinitas, mientras que los bienes o los recursos para poder suplir estas necesidades son finitas.
Hablando de presupuesto, y ya pasando a la siguiente diapositiva, ustedes estarán al tanto de que en este minuto, actualmente, según normativa chilena, nosotros nos encontramos en pleno proceso de discusión y aprobación de lo que va a ser la ley de presupuesto del año 2026. Habrán visto en las noticias durante estos días, de hecho, que se armó una especie de polémica al respecto de la discusión que se está llevando a cabo dentro del Congreso. Eh, no sé si alguien acá sabe o tiene dentro de su retina con qué fecha el presidente despachó la ley de presupuesto 2026, la propuesta de presupuesto 2026. ¿Alguien se la juega con alguna fecha? Pueden dejarlo también en el chat. Si quieren le doy una pista, fue durante el mes de la patria. A ver, veo que allí en el chat alguien se la jugó. El 30 de septiembre, dijo Carolina Santibáñez. Marco pregunta el 30. Francisco indica el 25. Bueno, en este caso, Carolina y Marco, felicitaciones. Efectivamente, es el 30 de septiembre. De hecho, recordarán ustedes, el 30 de septiembre, el presidente de la República realizó una cadena nacional en la cual se trata de cierta manera, para cumplir también con este acto cívico, de poder, exacto, es el último día, de poder dar cuenta a la ciudadanía del proyecto de ley de presupuesto que se está contemplando para el próximo año. Entonces, dentro de lo mencionado por el presidente, se señaló que este presupuesto que se está presentando para el año 2026, prioriza una gestión responsable y eficiente de los recursos del Estado. Y con esta frase, a la cual hicieron mucha alusión también la vocera de gobierno, quien mencionó de la responsabilidad que tenía que tener el gobierno respecto al proyecto que se estaba presentando, se le presentó a la ciudadanía y se despachó al Congreso para su posterior discusión y aprobación. Más adelante nosotros vamos a ver cada una de las etapas del proceso de formulación del proyecto de ley, ¿ya? Pero con lo que nos tenemos que quedar, y por qué acá en cuanto a la formulación del presupuesto para el año entrante, quien cumple un rol fundamental es el presidente de turno que esté en nuestro país. ¿Por qué? Porque Chile se rige bajo un régimen presidencialista. ¿Qué quiere decir que estemos bajo un régimen presidencialista? Que otorga al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tienen relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Esto se traduce finalmente en que es el presidente el único responsable, quien tiene la potestad finalmente por ley de presentar despachar en este caso, el proyecto de ley al Congreso. Si bien participan más actores que cumplen un rol relevante dentro de la formulación, es la figura del presidente de la República el responsable de despachar el proyecto de ley para el año entrante. Recuerden que el proyecto de ley siempre se elabora en el año T-1 y se ejecuta en el año T+1 si es que lo vemos en relación al año que estamos en curso. Esto quiere decir que nosotros, el presupuesto de ley que estamos ejecutando en el año 2025 fue formulado, discutido, aprobado en el año 2024.
y por lo mismo en este momento se encuentra en el mismo proceso el proyecto de ley del año 2026. Siempre es importante recordar cuando nosotros estemos hablando de presupuesto, tener dentro de nuestros parámetros que el presupuesto se convierte en una herramienta fundamental para cualquier persona, ya sea natural o jurídica, con el fin de prevenir posibles eventos futuros y asignar eficientemente los recursos. El ejercicio de levantar un presupuesto, nosotros lo realizamos tanto como persona natural como miembros también de alguna institución. El ejercicio de proyectar un presupuesto, nosotros lo hacemos a diario, mes a mes, en cada uno de nuestros hogares. Nosotros sabemos con cuántos ingresos vamos a contar y también hacemos una proyección mes a mes de los gastos que durante este mes vamos a tener o gastos quizás más a futuro que vamos a tener que tener dentro de nuestro radar para considerarlo y también tener en consideración los ingresos que voy a poder usar para poder llevar a cabo estos gastos. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, tenemos que siempre tener en consideración que es un ejercicio que nosotros comúnmente hemos desarrollado. Los primeros indicios de presupuestar se formaron como herramientas de planificación y control. La el concepto de presupuesto, de poder proyectar este presupuesto para los próximos años, se forman y tienen sus cimientos como una herramienta de planificación y control de todo lo que se pueda ejecutar como gobierno. El progreso del presupuesto ha generado mayores análisis y mejoran la interpretación de los costos, tanto en el sector público como en el sector privado. En este sentido, el ejercicio de presupuestar, de poder planificar y proyectar un presupuesto, no es un ejercicio exclusivo del sector público, sino que también se realiza en el sector privado. Y también tener en consideración lo que hablábamos al inicio de que el ejercicio de realizar un presupuesto no se lleva solamente en la escala como gobierno, sino de que también se aplica en los distintos estamentos y también distintos contextos sociales. El éxito de una empresa o el éxito de un organismo público va a estar relacionado directamente con el buen manejo de herramientas de planificación y control presupuestal. El presupuesto en el sector público se ha convertido en un instrumento fundamental para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y a los desafíos de desarrollo del país. Para esto, el presupuesto siempre tiene que tener la capacidad de lograr asignar los recursos públicos en atención y en respuesta a las prioridades nacionales. A su vez, también se espera que un buen presupuesto pueda estimular la eficiencia en el manejo de los mismos y finalmente administrarse con responsabilidad fiscal y contribuir a la estabilidad, macroeconómica. Es importante considerar que el presupuesto entonces da respuesta al contexto socioeconómico en el cual se encuentre el país en cuestión. En este sentido, el presupuesto va a dar respuesta a cada una de las prioridades que ya sea el gobierno de turno o la autoridad de turno esté asignando.
¿Alguno de ustedes, abro aquí de nuevo la palabra, alguno de ustedes habrá podido escuchar o habrá podido ver algo de lo que se ha estado hablando del proyecto de ley de presupuesto que se tiene contemplado para el año 2026? ¿Alguna noticia que le haya hecho eco? Ha estado bastante en boga estos días como parte del contexto de lo que se está discutiendo. Pero no sé, o alguien que haya escuchado la cadena nacional. Francisco levantó la mano, por favor. Sí, hola. No, lo que yo creo que lo que está por la prensa nomás, porque la comisión mixta de presupuesto le rechazó 29 de 33 partidas, y eso es nunca antes visto. Y está complicado porque, bueno, algunos dicen que es venganza por el tema de la glosa republicana que le dejaron 0 pesos para el próximo gobierno, digamos, eh, que generalmente se le dejaban como 600 millones de dólares aproximadamente para gastos iniciales del gobierno, del nuevo gobierno, pero también está por la mala proyección que han hecho de los ingresos los últimos años el ministro de Hacienda con la directora de la IPRES, porque han estado, bueno, según lo que indica con el Consejo Fiscal Autónomo, han estado dispares con la proyección de ingresos y gastos que han obtenido. Así que yo creo que esa es como yo creo que de las razones a nivel general, no he visto así como por partida ni nada por el estilo, pero eso es lo que se ha estado discutiendo en la prensa y generalmente. Muchas gracias, Francisco. Sí, bastante completo ahí tu intervención, es verdad. Son varias las partidas que han sido como observadas. Otra también, antes de que se despachara incluso el proyecto de ley, se habían propuesto ciertas instituciones públicas para poder ser como eh, eliminadas para el próximo año. Dentro de esto, por ejemplo, estaba la Secretaría General de Gobierno como un posible ministerio que a no lugar para este 2026, para que no continuara. Lo mismo también ocurrió con el INJU, por ejemplo, el Instituto de la Juventud. También era una de las sugerencias que se había realizado de eliminar este servicio ya para el año 2026. Ahora, nosotros estamos en un contexto, justo este año está este contexto de situación de elecciones, ya los mismos candidatos, cada uno en sus distintos estilos, ha presentado incluso ciertas observaciones y aprensiones también al presupuesto 2026. En su minuto estaba la bancada de la UDI con su representante que es Evelyn Matei, que había mencionado que existían ciertas diferencias a considerar, por ejemplo, en el presupuesto que se tenía contemplado, perdón, para el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya de ciertas cosas que no le estaban pareciendo. Lo importante finalmente es que un presupuesto siempre busca dar respuesta al contexto y a las necesidades que se deben priorizar dentro de, el país en cuestión. De hecho, bueno, el presidente dentro de la cadena nacional, donde presentó el proyecto de presupuesto, hizo mucho hincapié en temas, por ejemplo, de seguridad. Es un tema que le interesa a todos, yo me atrevo a decir, todos los chilenos lo tienen como prioridad. También habló mucho de salud, de un importante incremento también que se va a realizar en el Ministerio de las Culturas, y esto nos permite también a nosotros tener claridad de dónde el gobierno que esté de turno está poniendo también cierto énfasis en las gestiones. ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto entonces? Los objetivos del presupuesto es la previsión.
Recuerden que el presupuesto, como se realiza y se formula en año T-1, o sea, en el año anterior, hace y permite que las autoridades y los distintos expertos hagan un ejercicio de previsión de aquellos gastos que considera que van a tener el próximo año. También nos menciona, dentro de los objetivos del presupuesto está la planeación, o sea, que los gastos que se vayan a ejecutar dentro del año de ejecución presupuestaria hayan sido planificados y a su vez, como tercer objetivo del presupuesto, también estos sean organizados. Y no caigamos en lo que antiguamente ocurría mucho en el sector público como una muy mala práctica que año a año se ha buscado como erradicar, que era que al final del año se caía en el error presupuestario como de realizar todos los grandes gastos. Si bien todavía se sigue haciendo, existen medidas dentro del Estado para evitar que todos estos gastos se realicen justo en el último mes, por ejemplo, en diciembre. Otro objetivo del presupuesto entonces es la coordinación o integración, tener también la dirección y finalmente el control. Dentro de la coordinación o integración podemos considerar aquellos programas que son interministeriales. Esto quiere decir que pueden ser ejecutados por un ministerio A, pero que el presupuesto viene entregado por el ministerio B. Eso ocurre mucho por ejemplo, con el servicio de la niñez, que ellos externalizan ciertos servicios para ser ejecutados por otros servicios públicos, en este caso, que están dentro del mismo giro de niñez. Es decir, finalmente comprenden o están en todas las etapas del proceso administrativo. Chile, como ya hemos visto, se rige por un régimen presidencialista que otorga al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tienen relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Además, contamos con la Constitución política, perdón, existen otras leyes que regulan también el proceso presupuestario. Dentro de esas leyes se destacan las siguientes. La primera es la ley 18.575, que es la orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Esta ley viene siendo parte de nuestro tronco, eh, es parte de nuestros cimientos, un estandarte para los funcionarios públicos. Después también contamos con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. También está el decreto con fuerza de ley número 106 del Ministerio de Hacienda, el cual define las atribuciones específicas de la Dirección de Presupuesto, DIPRES, y tenemos la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal. Aparte de estas leyes que yo mencioné acá, vamos a ir desglosando otras que también son de suma importancia para el proceso presupuestario, como lo es la ley número 1263, perdón, que fue creada en el año 1975 y define la administración financiera del Estado como el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. Dentro de esta primera definición, entonces, nos quedamos destacamos dentro de esto el concepto de
conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y nos quedamos también con la aplicación a la concreción de los logros del objetivo del Estado. O sea, hacia dónde apunta esta ley es finalmente a la concreción de los logros del objetivo del Estado. Según dicha normativa, entonces, la administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios de contabilidad y de administración de fondos y comprende a los servicios e instituciones que la ley enumera, los cuales para estos efectos se denominan sector público. En este caso, entonces, todas aquellas instituciones, servicios públicos que son parte de la ley de presupuesto, se rigen también por la ley 1263. ¿Cuáles son entonces las diferencias que tenemos entre el sector público y el sector privado a la hora de hablar de presupuesto? A grandes rasgos, las que podemos identificar en el sector privado dentro de su presupuesto es que en este caso el presupuesto del sector privado lo realizan las empresas particulares o lo realiza el particular dueño de la empresa o del o parte o quien sea parte miembro de el consejo que rija la empresa. O sea, en este caso, el presupuesto del sector privado lo realizan los particulares. La base del presupuesto en el sector privado está en los ingresos. ¿Cómo se realiza el presupuesto en el sector privado? Lo que se hace es estimar los ingresos y finalmente predeterminan su distribución y su aplicación. El presupuesto del sector privado no tiene que dar cuenta a nadie, a no ser que, o sea, solamente da cuenta en este sentido a el dueño de la empresa o a quien sea el directivo o gerente, dígase el nombre que tenga el cargo de máxima autoridad dentro de una empresa privada. Sin embargo, el presupuesto del sector privado no tiene que dar cuenta a la ciudadanía. La finalidad que tiene el presupuesto en el sector privado es la obtención de utilidades y servir al país y a sus habitantes en el sentido de que si yo como empresario ofrezco algún servicio o alguna mercadería que no sea de interés dentro de la ciudadanía, finalmente mi producto no va a prosperar y seguramente mi empresa va a quebrar, ¿ya? Importante acá entonces que la base está en los ingresos y que la finalidad es la obtención de utilidades. Y por la vereda opuesta nos encontramos con el presupuesto del sector público. El presupuesto del sector público, ¿cómo está definido? ¿Quiénes lo realizan? Lo realizan los gobiernos. Más adelante vamos a ver en detalle cada uno de los actores que participan dentro de la formulación de la ley de presupuesto año a año. La base, a diferencia del sector privado, en el cual la base estaba en los ingresos, en este caso la base está en los gastos. ¿Cuál es la importancia acá? Es que nosotros, como sector público, tenemos que hacer el ejercicio contrario al sector privado. El sector privado va a producir bienes y servicios en función de los ingresos con los que cuente. Nosotros, desde la otra vereda, gestionamos la solicitud de presupuesto y elevamos el proyecto de presupuesto en función a los gastos que tenga cada uno de los servicios o instituciones públicas.
Esto quiere decir que lo que es el ejercicio de formulación, que comienza aproximadamente de manera un poco más formal y oficial dentro de mediados de año, el equipo de especialistas de cada uno de los servicios públicos o profesionales que están mandatados a hacer el levantamiento del presupuesto se junta y en base a los gastos que estima tendrán en el año entrante es que hacen la solicitud para el presupuesto del 2026 en este caso. Y aquí es muy común, lo que siempre ocurre es que se estiman los gastos hacia arriba, o sea, se aproxima para arriba, nunca se va a aproximar hacia abajo porque la idea es tratar de presentar un proyecto donde yo cuente con un presupuesto que me va a permitir finalmente poder realizar los poder realizar aquellos servicios para los cuales estoy mandatado y entregar los bienes que me corresponden a la ciudadanía. Quienes dentro del presupuesto del sector público se estiman y ordenan por importancia y necesidad. Si bien no queremos caer en esto de que hay quizás instituciones públicas que sean más relevantes que otras, el presupuesto, al ser en base a los gastos, da cuenta también de las prioridades del gobierno de turno. Y esto va de la mano también con la asignación de mayor o menor presupuesto, dependiendo de cuál sea la necesidad de respuesta a la ciudadanía y a sus demandas. Finalmente, determina la forma de cubrir cada uno de estos gastos. La finalidad del presupuesto en el sector público es satisfacer las necesidades públicas. Y en esto mismo es lograr la estabilidad económica. Recordarán que en el sector privado la finalidad estaba en la obtención de utilidades. En el sector público, la finalidad con la cual nos queremos quedar es con la de satisfacer necesidades públicas, sin la necesidad de estar buscando utilidades como ocurre en el sector privado. ¿Cuáles son los actores relevantes entonces con los que nosotros vamos a estar, con los cuales se trabaja el presupuesto, el proyecto de presupuesto? Y puntualmente acá nos vamos a hacer el enfoque en el proceso de la formulación del presupuesto. Destacamos como actor relevante a la Dirección de Presupuesto, DIPRES, al ministro de Hacienda, al presidente de la República y al Ministerio de Desarrollo Social. DIPRES forma la Dirección de Presupuesto, forma parte del Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Desarrollo Social, más adelante vamos a verlo en más detalle, aporta desde la evaluación y monitoreo de los distintos programas sociales. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta de lo que he dicho, he mencionado? ¿No? Muy bien. Como no hay duditas, vamos a continuar entonces. La Dirección de Presupuesto, más conocida como DIPRES. Voy a ver, tengo un mensaje en el... Nada por el momento. Muchas gracias, Carol y Sergio. Laura también, que mencionan que vamos súper. Muy bien. La Dirección de Presupuesto, o también conocida como DIPRES.
Es un servicio que depende, como yo les adelantaba, del Ministerio de Hacienda y su función principal es la elaboración del presupuesto de la nación. Esa es como la gran razón de ser de la DIPRES. Junto con esto, también es la aplicación de la política presupuestaria en el contexto de los planes de desarrollo social y económico y demás objetivos nacionales. Esto figura dentro del artículo número 1 del decreto Fuerza Ley 106 del Ministerio de Hacienda del año 1960. También se le define como el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado y en particular de orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. Esto figura en el artículo número 15 del decreto ley 1263 del Ministerio de Hacienda del año 1975, el cual ya mencionamos unas diapositivas hacia atrás. Así como Contraloría General de la República es una institución fiscalizadora por principio fundamental, DIPRES viene siendo el organismo técnico encargado en este caso de proponer y liderar el proceso de la formulación del presupuesto 2026 en este caso. ¿Ya? Este es el organismo técnico que orienta y guía a cada una de las instituciones públicas. El ministro de Hacienda que estos días el pobre es cuando tiene más trabajo, yo me atrevo a decir. Anteriormente era Mario Marcel. ¿Alguien sabe cuál es el ministro actualmente? Grau y ministro. Muy bien, O Francisco, sea, sí. ministro, perdón. Lo confundí con el de energía ahora que... A ver, también participaron en el chat. Grau, sí. Él ha aparecido bastante en la tele, si se dan cuenta estos últimos días, porque es el encargado de quien tiene la responsabilidad finalmente de especificar en el calendario de formulación del proyecto de presupuesto de ley, lo que permite también coordinar todas las acciones entre los servicios y con las administraciones regionales y locales. El ministro es en este caso la figura que también da cuenta de y da respuesta a las distintas autoridades del proyecto de presupuesto que se levanta para el año entrante. Es por eso que durante este tiempo es muy común que los distintos ministros, liderados por el ministro de Hacienda, estén asistiendo al Congreso, a la comisión mixta que está viendo en la ley de presupuesto para poder defender cada una de las partidas que se han levantado para el año entrante. Entonces, el rol que cumple el ministro de Hacienda dentro de, sobre todo, el proceso de formulación del proyecto de ley de presupuesto está declarado en el artículo número 13 del decreto ley 1263 del Ministerio de Hacienda. Otro de los actores relevantes es el presidente de la República. De acuerdo con la Constitución Política de la República de Chile, corresponde al presidente de la República. Finalmente, lo que viene siendo la atribución directa de poder presentar
aquellos proyectos que están relacionados con presupuesto. Lo que nos indica es que tiene su atribución especial de concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas, ¿ya? En particular, la Constitución otorga al presidente de la República esta iniciativa exclusiva de todos los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Y como ya hemos reiterado en distintas ocasiones en este módulo, esto se debe al régimen presidencialista por el cual se rige el Estado chileno. También corresponde al presidente de la República la estimación del rendimiento de los recursos que contempla la ley de presupuesto y los nuevos gastos que se establezcan también de cualquier otra iniciativa de ley, previo informe de los organismos técnicos respectivos. Esto quiere decir, y que ocurre año a año, es el presidente el encargado de presentar la solicitud de nuevos recursos para que queden dentro de la ley de presupuesto para los distintos políticas, programas que se desee implementar. Ahora, nosotros como Estado, desde hace unos años atrás, y esto se incrementa aún más posterior al- a la pandemia COVID que tuvimos, el Ministerio de Hacienda sacó una circular de austeridad, donde se invitaba a los distintos servicios públicos, a las entidades públicas, a tener cierta consideración con la solicitud de recursos que se estaban haciendo año a año en la ley de presupuesto. Aparte de eso, también se invitó a todas las instituciones públicas a reevaluar los gastos que se estaban considerando en los distintos subtítulos, a tal punto que hay dentro de estas medidas de austeridad se indicaron, por ejemplo, el tema de los viáticos en los viajes de los servidores públicos, que se considerara los viáticos también, o sea, no caer en gastos excesivos de viajes innecesarios, que se contemplara incluso la compra de resmas de papel en los distintos servicios públicos. Hay algunos que implementaron también la modalidad de eliminar las toallas de papel en los sanitarios y que cada funcionario público pudiese traer también su propia toalla como una medida de ya sea austeridad y también parte de una medida como de estado verde. Dentro de los recortes que se hacen, de la solicitud de austeridad, también se invita a que ya no sean más las instituciones públicas que, por ejemplo, realicen gastos asociados a las celebraciones de aniversario, los viajes fuera de Chile, para quienes vayan en representación de el gobierno o de las instituciones públicas también fueron normados, ¿ya? Y en base a eso es que desde el año 2019 en adelante se han ido elaborando el proyecto de presupuesto para el año entrante con las consideraciones correspondientes. Dentro de las otras medidas que existe es, por ejemplo, que se había solicitado a las instituciones públicas por parte del Ministerio de Desarrollo Social como evitar la creación de nuevos programas sociales que requiriesen recursos extras para su desarrollo e implementación. Y acá entra también, sobre todo en el proceso de formulación, o sea, del levantamiento de la formulación del proyecto ley, de, de presupuesto, entra el Ministerio de Desarrollo Social.
El Ministerio de Desarrollo Social, en lo referente a la formulación del presupuesto público, se le otorgó a partir del artículo número 2 de la ley 18.989 del año 1990 del Ministerio de Interior las siguientes facultades. Corresponde entonces al Ministerio del Desarrollo Social proponer anualmente al presidente de la República las metas de inversión pública, regional y sectorial necesarias para la preparación del proyecto de ley de presupuestos de ingresos y gastos de la nación. A su vez, Mideso coordina con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda los proyectos de presupuestos anuales que presentan los ministerios, intendencias, instituciones descentralizadas y empresas del Estado. Y finalmente, colaborar con los ministerios del Interior y Hacienda en la preparación de sus programas sociales. El rol fundamental que cumple el Ministerio de Desarrollo Social es, en este sentido, la evaluación y monitoreo de los distintos programas sociales. Cada uno de los programas sociales es evaluado y monitoreado conforme a lo que dictamina el Ministerio de Desarrollo Social. Esto se debe a que, como ustedes bien sabrán, los programas sociales dan respuesta a alguna necesidad que tenga la ciudadanía. Y a su vez, estos programas son legítimos y tienen la preponderancia y se le da la prioridad conforme a estos den respuesta a las necesidades de la ciudadanía en el contexto en el cual nos encontremos. Sin ir más lejos, por ejemplo, dentro del siglo anterior, habían programas sociales que iban y cuáles tenían mayor preponderancia eran aquellos programas que estaban relacionados, por ejemplo, con el problema de la mortalidad infantil, ya que existían muchos infantes que lamentablemente fallecían a causa de distintas enfermedades o problemas. En ese sentido, esto estamos hablando de los años 50 por ahí, tomó mucha importancia darle prioridad a aquellos programas que estuvieran relacionados con temas de salud, ya sea vacunación, y con temas alimentarios que estuviesen relacionados con los niños y niñas de Chile en ese tiempo, porque también daban respuesta a una situación socioeconómica del país en ese entonces. También existieron programas en esos tiempos, bueno, que siguen existiendo, solo que estos van mutando conforme a la necesidad que requiera el país, que estaban relacionados con educación, sobre todo aquellos que promovían la educación primaria. Así poder bajar la tasa de deserción escolar o de lleno el analfabetismo que existía en esos tiempos. Pero, por ejemplo, dentro de la misma línea de salud, hace unos años atrás nace el programa Elige Vivir Sano, que a diferencia de lo que de la situación esta que estábamos hablando de desnutrición, de mala alimentación que existía a mediados del siglo pasado, sobre todo, este programa estaba desde la otra vereda tratando de dar respuesta a problemas de alimentación, pero ligados a la obesidad infantil, al alto índice de obesidad que existe actualmente en Chile. Entonces, por lo mismo, si bien hay programas que han ido mutando, se han ido incorporando otros, hay otros que también han ido desapareciendo porque ya no dan respuesta a la situación del país, al contexto del, socioeconómico del país.
Un ejemplo que tenemos también de cómo el Ministerio de Desarrollo Social, junto con DIPRES y Hacienda, hacen este juego de poder ir adecuando los programas y otorgándole prioridad a aquellos programas que dan respuesta a necesidades urgentes que tenga actualmente la ciudadanía, lo podemos ver reflejado en el año de la pandemia, en el año 2020, cuando estalló el tema del COVID y desde el Ministerio de Salud requerían mayor presupuesto para poder adquirir las vacunas, poder comprar también todos los insumos médicos y poder contratar a más recursos, a mayor personal, o sea, implementar más recursos humanos en cada una de los servicios públicos de nuestro país. Ese año lo que se hizo fue solicitar a distintos programas sociales parte de también los recursos que se habían obtenido. Entonces, por ejemplo, programas que estaban asociados a el Servicio Nacional del Adulto Mayor, como estos programas que están asociados a viajes, por el bienestar de los adultos mayores, ese año fueron suprimidos para poder tener mayor recurso donde era solicitado y priorizado debido al contexto sanitario que nos encontrábamos a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social cumple esta función fundamental de dar prioridad y de evaluar los distintos programas sociales de cada uno de los ministerios de nuestro país. En cuanto a las finanzas públicas, corresponden a un campo de la economía que se dedica al análisis y al estudio de la obtención de recursos por parte del Estado y cómo estos recursos son asignados, ejecutados y evaluados, y cuáles son los efectos que pueden provocar en la sociedad, ya sean a nivel nacional, regional o local. Finalmente, dicho de otra forma, es la manera en que el Estado gasta y financia también ese gasto. El presupuesto del gasto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de presupuesto de gasto? Son las estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los ingresos y los compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en los respectivos ejercicios presupuestarios. Y acá entra esta situación que yo había mencionado con la candidata presidencial Evelyn Matei, junto con la bancada de la UDI. Y acá les dejo la tareita para que busquen con mayor detalle la noticia, para no caer tanto en esto de comentarlo, sino de que vean cuál era la gran disyuntiva que ellos estaban levantando respecto a los gastos que se estaban devengando para el próximo año. Presupuesto de ingreso. ¿A qué nos referimos con esto? Que son los recursos que estima el Estado para la atención de las erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social. Para obtener estos recursos, el Estado establece leyes tributarias que deben estar acorde a lo que garantiza la Constitución del país. Entonces, tenemos dos componentes básicos. En este caso, vamos a dividir nuestro presupuesto entre los ingresos y los gastos. Ingresos. ¿Qué ingresos tenemos? Dentro de los más conocidos están los impuestos. El impuesto
más conocido por todos nosotros y que a diario, por cada artículo que adquirimos, por la mayoría de estos, se encuentra el IVA, que es el impuesto al valor agregado. A la renta también están los impuestos específicos y están los actos jurídicos. Dentro de los ingresos también encontramos los ingresos de operación. También dentro de estos mismos ingresos del grupo ingreso nos encontramos con las rentas de propiedad, las transferencias corrientes y finalmente el endeudamiento. De la otra vereda, de los gastos, nos encontramos con los gastos públicos como compras y contrataciones, gasto de capital. Y en cuanto al gasto social, encontramos las transferencias y subsidios. Los gastos sociales siempre son los que están como en el ojo del huracán, que son mayormente observados por parte y objetados por parte de la ciudadanía en este caso, ¿ya? En las transferencias nos encontramos también con las transferencias a terceros y acá es donde, y los subsidios también, es donde se incluye todas aquellas transferencias que realiza el Estado, ya sea a terceros como personas jurídicas, como las fundaciones, los fondos concursables que se entregan también a personas jurídicas o naturales, dependiendo del giro que éste tenga, eh, entre otros, ¿ya? Yo no sé si alguno alguna vez ha postulado a algún fondo concursable estatal o ha visto o conoce a alguien que se haya interiorizado en esta materia, pero el Estado cuenta incluso con una guía de fondos concursables, donde hay una oferta para como distintos giros o rubros. Los fondos concursables van desde los que proporcionan dinero a las organizaciones sin fines de lucro, como lo puede ser una junta de vecinos, un club social, un club deportivo, entre otros, como también hay fondos concursables estatales para los medios de comunicación comunitario, ¿ya? Dependiendo a cuál yo postule, eh, conforme a mis características o a mis intereses, este gasto va a estar asociado al de transferencias. Y los subsidios son los distintos subsidios que nosotros conocemos, ya sea el subsidio de la salud, subsidio a educación, a la vivienda, entre otros. Y vamos entonces con las políticas públicas. Todo el presupuesto, todo esto que hemos estado hablando respecto a la planificación, a a la gestión, a la coordinación, a la integración asociado al presupuesto, tiene su fin y su gran fin viene siendo la realización, implementación y ejecución de políticas públicas por parte de el gobierno de turno que corresponda. Las políticas públicas entonces son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideren prioritarios. Esto lo dijo Manuel Tamayo en 1997. Y para hablar de políticas públicas, nosotros tenemos, el Estado promueve distintos tipos de políticas públicas. Cada gobierno tiene como estandarte políticas públicas diferentes. Y el día de hoy, en esta clase, vamos a revisar una política pública que fue muy bullada en su minuto, que fue muy criticada, que hasta el día de hoy yo me atrevo a decir,
siempre ha sido una especie como de dolor de cabeza para el gobierno que esté de turno y se han tomado distintas medidas para poder ir mejorando esta política pública que se implementó acá en Santiago. No sé si alguien se imagina la política pública a la que me refiero. Fue una política pública que se implementó, se llama como implementación estilo ballena, porque eliminó el sistema anterior que teníamos y ahí se implementó este nuevo sistema. ¿Alguien se imagina cuál es la que estamos hablando? Sí, Mariela, muy bien. Es la política del Transantiago. El Transantiago, como tal, que existe actualmente, en sus inicios fue pensado como respuesta a la necesidad de mejorar el transporte público que existía acá en Santiago. El Transantiago es un modelo que es uno de los países a los cuales se les copió el sistema de movilización fue a Colombia. En este caso, en Bogotá, existen estos mismos sistemas de buses que tienen esta especie de cuncuna al medio y que se convertían un poco en el esqueleto del transporte público. Yo no sé si recordarán la propaganda que existía, donde se usó esta canción de Mercedes Sosa, de Cambia todo cambia. Salía Zamorano también en su minuto dentro de la propaganda para hacer, para poder acercar este nuevo sistema de transporte a los distintos ciudadanos, pero que a lo largo de la implementación, desde que se implementó a la fecha, ha tenido varios problemas en cuanto a su implementación. Primero, la gente criticó mucho el cambio de recorridos que se habían hecho de los buses anteriores que existían acá en Santiago. Después de eso, de la crítica que se realizaba al cambio de recorrido, también había cambiado la forma de pago. Entonces, la gente no se acostumbró tan rápido al pago por medio de una tarjeta VIP que había que cargar con plata para poder usar el transporte público. Existió después, se fueron haciendo ciertas como modernizaciones, cambiando de empresa proveedora de los buses. Actualmente Chile está comprando buses eléctricos en China y se han ido tomando distintas medidas para poder ir mejorando la apreciación que tiene la ciudadanía de esta política pública que en un minuto, al momento de implementar, un rotundo fracaso. Para esto, yo les traje, dentro de estas como distintas campañas que han llevado a cabo los distintos gobiernos, poder acercar el tema de evitar la evasión, de que la gente no raye la micro, de que la gente tenga una cultura cívica respecto al transporte. Se han creado distintas campañas a lo largo de la historia del Transantiago. Entonces, trajimos con Olivia una que creemos que puede ser una de las más creativas que existió. Olivia, ¿me ayudas a compartir el video? Voy Yo a... tengo que dejar de compartir, entiendo. Sí, dame un segundo. Compartir. Está aquí. Ya, deberían estar viéndolo. Voy a ponerlo. ¿Me confirma si se escucha, por favor, Marti? Dame un segundo. Se ve como bien como pegado, sí, Olivia. ¿Cómo? No se ve muy bien. Ay, ¿por qué no se ve bien? Ya tampoco muy buena calidad que digamos. Es que viejito. Dame un segundo. Déjame ajustar quizás la pantalla. Bueno, como pudieron ver, el video es con 31 minutos, que está bien de moda actualmente. Entonces, fueron de todas las campañas que se trataron de hacer
para poder mejorar el comportamiento, sobre todo de las personas con el Transantiago. Vale. Mira, esto es lo mejor que se puede ver, porque igual me mejoré la calidad y todo, pero igual confírmame por si acaso. Voy a agrandar. Ay, creo que no se pegó, ¿no? Sí, no sé si a mí se me pegó o a todos se les pegó también. No, sí, creo que fue. No, fue como YouTube. Ah, ya. ¿Ahí? Ahí sí, pero no se escucha. Dice Tulio. Oh, Tulio, debería darte vergüenza. Ven a pagar como todo el mundo. Es cosa de honradez. ¿Honra quién paga? Oh, Transantiago. Úsalo, cuídalo. ¿No rayas en tu casa? Sí. Oh, eres un idiota. ¿A quién le importa que raya un poquito la gente? Se acabó el circo, Tulio. Los niños son de todos. Te pido un poco más de respeto. Ah, Transantiago. Úsalo, cuídalo. Pucha, Olivia se ve muy cortadito. Yo creo que quizás mejor lo vamos a compartir por el foro. Pucha. Ya, lo voy a dejar el link directo para que puedan igual verlo. Sí, compartimos entonces el link porque la verdad, bueno, se ve muy cortado y quizás no se entienda tanto. Sí, ahí creo que no era la única. Yo pensé que podía ser mi internet el que no estaba funcionando de la mejor manera, pero no, no se ve muy bien. Lo estoy dejando en el foro mientras. Yo creo que Ya, cuando termine la clase podrían revisarlo. ya, muchas gracias, Livia, te pasaste. Voy a volver entonces a compartir yo. Muy bien, entonces, bueno, pido perdón, no logramos no logramos visualizar bien el video, pero Olivia lo va a dejar compartido ahí en el foro para que todos quienes puedan y también aquellas personas que sean fanáticos de 31 minutos puedan revisarlo y darle una vuelta. Más que nada, la idea era compartir con ustedes cómo una política pública que no tenga el correcto proceso de formulación quizás o falle en su implementación, puede convertirse en un gran dolor de cabeza para el Estado. ¿Ya? Y hablo de Estado porque lo que yo les comentaba, desde que se implementó en este caso el Transantiago, los distintos gobiernos que han pasado, que no han sido pocos, han tenido que hacerse cargo y responsables de lo que la implementación de esta política ha significado y de las fallas en el sistema que ha presentado. Por ejemplo, dentro de esas fallas está el nivel de evasión que existe por parte de los usuarios, que no es menor, que la tasa se mantiene, y eso ha llevado a que, por ejemplo, el gobierno, en este caso este gobierno actual, implementara también distintas formas de pago para poder facilitar el hecho de que la gente no dijera, chuta, no tengo plata, la VIP, entonces no pago. Y el gobierno anterior, en su minuto también, implementó la medida de como que la tarjeta VIP te prestaba si es que a ti te faltaba plata y después tú en la próxima carga hacías el pago o la devolución de este mini préstamo que te hacían para este viaje de gracia si es que estabas como, o sea, que te quedabas sin saldo. Dentro de las otras medidas también se implementaron los fiscalizadores, los torniquetes en algunos buses. Entonces, se han tomado distintas medidas
para poder realizar mejoras en el servicio y evitar, en este caso, lo que vendría siendo esta evasión masiva que existe por parte de algunos usuarios. Dentro de este video también veíamos, por ejemplo, que Tulio, que es el personaje aquí, el principal, vendría siendo como de 31 minutos, entraba y rayaba la micro. También se hacía el llamado a que las personas no rayasen la micro, porque eso significaba tener que dejar fuera de circulación si es que la micro no estaba en las condiciones óptimas para los y las usuarias, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, pasamos por... Tengo un mensaje. ¿Quién pregunta, Sergio, en este caso, si el SLEP es una política pública? Y acá, gracias, Sergio, abro palabras para ver si alguien se atreve a responderle a Sergio si el SLEP también es una política pública. ¿Quién se anima? Es un servicio descentralizado. Ya, Cristian menciona que es un servicio. ¿Alguien más se anima? Yo digo que sí, son parte de una política pública, que en realidad es una política pública obviamente de Estado, que es como el tema de la que buscaba en realidad como, no sé, le decía, modernizar entre comillas la educación, la administración de la educación, así que yo creo que es una política de Estado, por lo menos política pública. Muy bien. ¿Alguien más aquí se anima a decir si cree o no? Mariela aquí hace un adelanto, dice, desde su punto de vista, los CELEP serán otro Transantiago. Oh, esperemos que no. Bueno, sí, efectivamente, los SLEP son, Laura dice, yo creo que es una política pública y hay que buscar reformar la educación. Efectivamente, los SLEP forman parte son una política pública, ya que busca por medio de la creación y la implementación de los nuevos servicios locales de educación, esta mejoría a la educación pública. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, Sergio, en respuesta a tu consulta, los SLEP son una política pública. Gracias ahí a todos quienes participaron. La idea de las políticas públicas, entonces, voy al chat, de nada, Sergio. La idea de las políticas públicas entonces es que pasemos por esta etapa de formulación y diseño, continuemos con el proceso de implementación y la entrega de los servicios y estemos siempre en una constante evaluación, y yo sumaría a la evaluación quizás el concepto también de retroalimentación, ¿ya? El proceso de formulación y diseño viene a ser parte de el proceso inicial, donde se busca formular algún problema o necesidad que yo tenga, o sea, una situación negativa que yo tenga, donde yo identifique que quizás mis servicios actuales o mi normativa actual no está dando respuesta y podamos formular y diseñar una nueva metodología. En este caso, por ejemplo, existía un sistema de transporte el cual tenía distintas objeciones por parte de los usuarios y era un sistema de transporte que estaba quedando obsoleto para finalmente el sistema de transporte público. Esto
se pasa a los especialistas, se lleva a cabo en un par de estudios, de análisis que se hacen, y se hace el levantamiento de este nuevo sistema de transporte. Y este nuevo sistema de transporte fue en función y en copia de otros sistemas de transporte de países como yo les mencioné, en este caso Colombia. Bogotá es la ciudad puntualmente que tiene un sistema como el Transantiago muy similar en este caso. Se llevó la implementación. La manera en que se lleva la implementación fue una manera bastante drástica en este caso, y es que se elimina, si ustedes recordarán, se eliminó todo el sistema anterior y se implementó de lleno el nuevo sistema de transporte público. Y este ejemplo del Transantiago, de hecho, es muy utilizado en distintas ocasiones por lo mismo, porque no logró prever varias situaciones que forman parte incluso de la idiosincrasia y de la cultura de nuestro país. Se consideraba, por ejemplo, este sistema de pago que iba a ser más amigable, pero en verdad no era un sistema que fuera amigable quizás para todos los usuarios del Transantiago. Y a prueba de un botón, después de esta gran política pública, como fue el Transantiago, esta transformación completa del sistema de transporte, no tengo yo recuerdo de otra política pública que se haya implementado de una manera tan, tan extrema, o sea, que se haya eliminado por completo el sistema anterior y haya aparecido este nuevo sistema. Por ejemplo, en el caso de los SLEP, ha sido un proceso que se está llevando a cabo en las distintas comunas. No fue de un día para otro, todos cambian a este nuevo sistema de educación, ¿ya? Y esto, al no ser quizás de una manera tan repentina, permite también a los distintos actores, a quienes están evaluando y también a los usuarios de mi sistema, poder ver si es que efectivamente mi nueva propuesta o mi política pública nueva que estamos implementando da respuesta o no a el contexto y a la necesidad que estamos presentando. Finalmente, las políticas públicas igual siempre sobre todo respecto a las implementaciones, van asociados a a distintas estrategias también para que la gente las adopte, porque existe igual siempre esta resistencia un poco al cambio a veces. Entonces, se toman distintas estrategias por parte de la autoridad para poder hacer más amigable la implementación de las nuevas políticas públicas, como por ejemplo lo que yo les mostraba, el Transantiago. Se hace con 31 minutos. En algunos casos también se utilizan algún rostro de gente famosa que represente un buen ejemplo para poder llevarse a cabo. Eh, por ejemplo, una muy buena política que tiene muy buenos como resultados, muchas veces es el tema de las vacunaciones, la vacunación para los infantes, para que las mamás y los papás lleven a sus hijos para que tengan todo el pack de vacunas que tienen que recibir los bebés. Y muchas veces este tipo de publicidad para que la gente se sienta segura de las vacunas y forme parte eh, se hacen en la tele, muestran a una mamá que lleva a su bebé o algún rostro que muestra cómo se, se lleva a sus hijos a vacunar, y eso hace que las personas y los ciudadanos sientan la confianza y decir, pucha, o se vean reflejados y quieran ser parte también de, ¿ya? Entonces, son distintas estrategias que se van utilizando. Tenemos primero entonces nuestra formulación y el diseño. Acá estos netamente
son áreas técnicas las que son parte de la formulación y el diseño, y después ya viene la implementación y la entrega de los distintos servicios que que nuestro servicio mismo entrega a la ciudadanía, ¿ya? Eh, Dentro de la implementación como tal de las distintas políticas públicas, nos encontramos también con los funcionarios de la primera línea de la burocracia. Esto quiere decir que nos encontramos con todos los funcionarios públicos que tienen contacto directo para con la ciudadanía y que son los que ayudan a entregar el beneficio al usuario de nuestro servicio. Y finalmente nos encontramos con el proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación acá se consideraba inicialmente un proceso interno que se hacía, pero las nuevas políticas públicas también están haciendo un llamado a considerar procesos de evaluación no solo ex post, de una vez implementada, sino que también considerar evaluaciones ex ante y también considerar evaluaciones durante la misma ejecución de la política pública, y esto también se traduce en un monitoreo constante de lo que estamos tratando de implementar. Eso respecto a las políticas públicas. Voy a dejar de compartir. Muy bien, hasta acá estamos concluyendo ya nuestro primer módulo de presupuesto. En la próxima clase vamos a ver todo lo que es ciclo presupuestario, y también la próxima clase vamos a estar viendo un video explicativo y lo vamos a llevar puntualmente al caso de los SLEP, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, comentario que tengan? Mi parte no. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Veo que en el chat también no hay duda, estamos. Muchas gracias, todo claro, muy bien. Entonces, me alegra que no haya quedado ninguna duda. Con Olivia, bueno, Olivia me confirmó que ella ya dejó cargado el video de 31 minutos, era una tonterita ahí para distender también la clase. Véalo, si quiere reírse un ratito, está bien bueno. Y también les vamos a dejar cargado otro videito más con el que nosotros vamos a levantar el foro. Las invitamos a participar en el foro, ya deje ahí su opinión, su comentario, y esto lo vamos a estar revisando durante la próxima clase. La invitación está a que usted, por favor, esté estos días muy al pendiente de la discusión presupuestaria que se está dando, esté revisando constantemente noticias, ya sea por distintos canales de comunicación, el que usted más utilice. Se va a dar cuenta de que estamos ahora en pleno proceso de aprobación y discusión, y le adelanto, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para dejar despachado ya el proyecto de ley. Entonces, por eso es que apremia tanto de que exista este acuerdo finalmente, ya sea por el gobierno y la oposición, del proyecto ley que se está presentando para el año 2026. Eso, dicho eso, damos por ya finalizado esta clase. Agradecemos a todas y a todos por haberse conectado, y nos estamos viendo ya en la segunda clase del módulo de presupuesto. Muchas gracias y que tengan un buen descansar.